YouTube, hola por aquí a todos los de Instagram. Les quiero comentar que en el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Daniel, capítulo número 5, así que Biblia en mano, cualquier pregunta que ustedes tengan, cuaderno en mano, lapiceros en mano, pero sobre todo una excelentísima actitud. Y antes de comenzar, a mí siempre me gusta hacer como un pequeño recorderis de qué fue lo que nosotros habíamos hablado la vez pasada, es decir, en el capítulo número 4. Vamos a entrar no en materia ni ser tan detallistas, porque la idea es que obviamente vayan a YouTube y revisen absolutamente todo lo que nosotros pudimos llegar a recopilar en el live que hicimos hace unos días. Y pues nada, entonces, Vic, ¿digo el resumencín o decís que leímos en el De capítulo una, 4? me gusta como tú lo resumes. Entonces, bueno, el tema dice Nabucodonosor, el árbol caído, básicamente como para hacer un recorderis, para el capítulo número 4, estábamos hablando que es como si fuera un segundo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y obviamente, pues, ¿quién más lo pudo interpretar? En este caso fue Daniel. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que pasó es que después de haber interpretado Daniel este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, pues resulta que básicamente le valió todo lo que le había dicho Daniel de por favor, mire, te estoy diciendo que no hagas esas cosas porque vas a sufrir por 7 años. Pues resulta y pasa que el rey como que no cayó en cuenta o tal vez no le hizo caso tanto a Daniel, que finalmente estuvo viviendo con los animales salvajes y comiendo pasto, después de haber sido un rey así súper reconocido, que todo el mundo adoraba, alababa y demás. Y aquí es algo sumamente importante porque hay una transición entre el 4 y el 5, y es que aquí por fin el rey reconoce a Dios, al que tú conoces, al que nosotros conocemos. Básicamente aquí el rey dice, hay un único Dios, nadie puede contra él. Definitivamente fue increíble todo esto. Así que en el capítulo 5, eso fue en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 vamos a ver algo que me llamó muchísimo la atención, es que aquí ya no está el rey Nabucodonosor. Ya el rey Nabucodonosor No, estuvo, se murió. hay varias hipótesis de quién puede ser este sucesor o este rey nuevo que hay ahí. Y dicen que puede ser un nieto en vez de un hijo de Nabucodonosor. ¿Okay? Pero de Ya lo vamos a Nabucodonosor ver. sí, pues se le menciona como padre de este nuevo rey, pero recuerda que cuando se dice padre en la Biblia no necesariamente es El hijo. sí, no, sí, no necesariamente es el ascendiente primero, es decir, no es el papá, sino que puede ser el abuelo, como por ejemplo se dice Jesús, hijo de David, ¿sí ves? No es que era hijo de David, es que venía de la descendencia de David. Mm, Igual que cuando se habla, por ejemplo, de Abraham, Isaac y Jacob, se habla generacionalmente, pero no necesariamente como que el papá era Abraham. ¿Sí? Por ejemplo, que dice que wow. somos hijos de Abraham. Cuando dice somos hijos de Abraham, es que son hijos literalmente de él, que ascienden de él, descienden, perdón, de Abraham. O sea que ¿Sí? digamos en este caso, en el capítulo número 5, cuando se dice que vino un nuevo rey, en este caso el rey Belsasar, y donde dice que supuestamente, o sea, podría ser el hijo descendiente de el rey Nabucodonosor, Ajá, como puede ser el hijo, un hijo de él, o puede ser alguien que haya exacto, descendido, un nieto. un nieto o algo así, o Un sea, nieto de él, sí, exacto. es familiar del rey Sí, Nabucodonosor, pero era del linaje, sí, del es linaje muy real, posible que sea de por él. así decirlo. Ujú, Y pues sí, bueno, para hacer bueno, no voy a hacer spoilers, pero sí, ujú, ya uno de ellos, ya creo que les había comentado, se murió el rey Nabucodonosor, aquí ya no aparece, aparece su nuevo rey y aparecen ajá, unas cositas más que de pronto, la verdad es como muy wow, y de hecho en la Biblia puse wow, lo amo, por muchas cosas que llegan a aparecer aquí. Vuelve a aparecer Daniel, entonces eso también es como súper importante ujú. para resaltar. Y bueno, entonces, ¿qué? Vic, ¿nos fuimos a leer? Listo, Ah, oramos.
Oramos, ¿quién ora? O yo ya hablé mucho ahorita. ¿Listo? Oro, Dale, ¿listo? dale pues. Bueno, Padre bueno que estás en el cielo, Señor, cuánto nos alegramos en acercarnos a tu palabra, Señor, y descubrir esas cosas secretas que terminan enriqueciendo tanto nuestra vida, Señor, alimentando nuestra vida, nuestra manera de entender las cosas y de vivirlas, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que has dado a los que en tu misericordia ahora llamas hijos a través de Jesús, Señor. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras los oídos, que nos des sabiduría e inteligencia para entenderlo, pero sobre todo la guía de tu Espíritu Santo para que podamos, con lo aprendido, aplicarlo a nuestra vida, Señor, y ser luz a las personas que nos rodean, Señor. Sabemos que no es fácil, porque así como Daniel y los tres amigos, vivimos en tiempos difíciles donde no son tus leyes las que gobiernan el mundo, sino que son otras cosas, Señor. No es tu palabra necesariamente la que sirve de guía a los gobernantes, sino son otras cosas, Señor, y necesitamos definitivamente tu guía y que nos infundas valor para vivir en este tiempo, Señor, y eso lo logramos al acercarnos a tu palabra y extraer de ella toda la riqueza, toda la sabiduría que hay allí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo pues. Ok, empezamos. ¿Listo? Listo. Dice, la escritura en la pared. Te había dicho en algún momento que era el primer graffiti de la historia, por lo menos registrada en la Biblia. Vamos a ver qué dice Espérate, lo anoto. El primer graffiti. en la historia de la Biblia. Ok. Espere. No, así se titula Sí, yo en sé, pero esta para que Reina suene Valera. como más chévere. De hecho, ese va a ser el título Eh, de YouTube. Primer graffiti en la... el primer graffiti de la historia en la Biblia. Ok, pero entonces dijimos que íbamos a verla, a leerlo en una versión entendible, ¿no? Sí, sa. Entonces agarramos la NTV, Nueva que traducción tenía aquí la viviente, sí. Reina Valera. Sigue diciendo la escritura en la pared. Empieza. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, ves que dice antecesor. En otras versiones dice que su padre. Sí, Nabucodonosor, su padre. Uh-huh. ¿La tienes ahí como su padre? Sí. En esta dice su antecesor, porque no es Ah, seguro que sea su padre, ¿ves? Que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. O sea, eran los utensilios de oro que estaban en el templo de Dios en Israel, y este Nabucodonosor los había hecho transportar, como habíamos leído antes, y sí. ahora en su banquete, en su fiesta tremenda, dijeron, pues no hay que tomar, saquemos los vasos del templo de Israel, imagínate lo que hizo, o sea, con lo que bebían los sacerdotes y demás allá en el templo, este dijo, sigamos la furrusca con estos vasos, con estas copas y demás. Entonces, habían sacado el templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la Pregunta, casa de Dios en Jerusalén. ¿qué son o a qué se refieren los nobles y a qué se refieren concubinas? Concubinas son esposas adicionales, digamos. Concubinas son como las, ¿Las mozas? las otras esposas que se le permitían, ¿no? Era legal, digamos, la monogamia no era obligatoria. Si, era, si el hombre podía económicamente mantener a varias mujeres, era bien visto culturalmente, no solamente para este pueblo, sino para los judíos también. eh, Podía tener varias esposas, tantas como se lo permitiera su economía. Y cuando ¿Ves? dicen nobles, Los nobles eran los que hacían parte de su reino, ¿no? Como los que colaboraban en su corte, ok. ¿sí? Que hacían parte ahí de su séquito. Entonces, así se trajeron las copas de oro sacadas del templo de la casa de Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Mientras estaban bebiendo, ¿no?
Tengo una Dice en el pregunta. 5. Dime. Aquí dice, ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. O sea, Esta es habían más dioses. directa. Esa versión es más. Estaban hinchos y se pusieron a orar. Prácticamente es lo que dice tu versión. Esta dice mientras bebían. O sea, es bastante decorosa esta. Sí, estaban ya bebidos. Por eso ya estaban borrachitos, pero entonces aquí cuando dice dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, estos dioses, o sea, habían dioses de oro, dioses de plata, dioses de, ¿cómo es la cosa? No, se refiere a ídolos. Esta versión dice ídolos. Ah, bueno, entonces, Ellos a la, tenían ídolos, imágenes a las que ellos imagen. veneraban y adoraban. Sí, estos son ídolos. Ok, entonces Y a digamos los que acá, sí, entonces digamos ellos acá tenían como la representación de sus dioses en esas imágenes hechas de esos materiales, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. ya entendí. O sea que cuando dicen dioses de oro y todo ese cuento, esos materiales son estatuas que están hechas en oro, que están hechas en Exacto, bronce. Oh, exacto. ok. Sí, 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 sí. Oh, wow. Ujú, Entonces, espérate, anoto eso. Eso es muy importante. ujú. Entonces, dioses de oro equivale a. Voy a Puedes subrayando la también L. poner como equivalente a dioses ídolos, Sí, ¿sí? como ídolos, Ídolos, estatuas, dioses. estatuas. O sea, cuando ellos se emborrachan, qué curioso, ¿no? Cuando se emborrachan, vamos a orarle a los dioses. Te loca. Ujú. Sí, 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 porque entran como en un trance, ¿no? Dicen los que se han emborrachado. Bueno, de pronto, seguimos leyendo. Dale, dale. El 5. El 5 dice, de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. Imagínate la borrachera. Empezaron a ver una mano que empezó a escribir en la pared. Y O sea, yo creo el que ese propio traguito rey, tenía como otra cosita. no, mentira, no era así porque todos empezaron a ver lo mismo. Dice, el propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le Sí. temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Qué susto. Wow. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos, el que pueda leer esta escritura y explicarme qué significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Sí, tengo Será una el tercero en pregunta. importancia en el reino. Ujú. Cuando habla acá de vestidura púrpura, creo que ya lo habían también colocado en Proverbios 31, en Proverbios, no sé si exactamente en el 31, pero cuando Ujú. dicen que como que la labor de la mujer y luego dice como algo de vestiduras color púrpura también, ¿no? O sea, como que siento Eh, que este mm, color tiene como algún tipo de significado. Aquí por lo menos dice sí, como algo de, como algo así muy, sí, muy calcetudo, muy, sí, ¿cierto? muy pupi. Sí, sí. Sí, eso que tú dices, sí creo que en el 31 dice algo acerca de la mujer que se viste de Que púrpura, cosen digamos. vestiduras púrpura, lila, una cosa así. Lino, lino, sí. Sí, el púrpura tiene que ver con vestidos de la realeza, de los reyes, ¿ves? Por eso también a Jesús se le vistió con eso después de que lo azotaron. Lo azotaron y le pusieron la corona de espinas y le pusieron este manto púrpura. Si no sí, creo que era ese el manto, una especie de vestidos de púrpuras, ¿m? Mm, Para perdón, para burlarse un poco de que él, decían que él era el rey de los judíos, ¿ves? Entonces, el rey, mira, el rey, por eso le pusieron corona y el vestido púrpura, porque el wow, púrpura simboliza la realeza. listo. Vámonos para el versículo Entonces, 8. 8.
Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando Uy, la reina madre, cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le pregunta. dijo a Belsasar. Bueno, Ujú. en tu versión dice la reina madre, pero acá dice la reina misma. O sea, ¿quién? ¿La esposa del man? No, parece que era la mamá de él. Ah, Por ok. eso dicen, por eso hay, o sea, lo que se, bueno, poco que he leído acerca de eso, que la genealogía es Nabucodonosor, esta hija que viene a ser la mamá de Belsasar y Belsasar. Mm, O sea, por como eso Belsasar su viene sobrino. siendo descendiente, no, su nieto. Nabucodonosor, Ah, su nieto, sí. Sí, sí, sí. listo. Entonces, esta señora dice, que viva el rey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel explica la escritura. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que tu espíritu, he oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás cadenas de oro, una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Pregunta. Daniel, ok. Bueno, no es una pregunta, sino es como una acotación, porque me pareció muy curioso que este rey se llama Belsasar Ujú, y Daniel se llama Beltsasar. ujú, Al principio cuando lo estaba leyendo, yo era como que estaban hablando del mismo porque lo único que cambia es una T. sí, ujú, No sí, sé, sí, me sí, pareció sí, como un sí, poquito curioso como sí, solamente una letra es lo que los diferencia. mm. No, no sé bien cuál es la diferencia o cuál es la implicación de la diferencia de esa letra, pero sí sé que Belsasar era el nombre de uno de sus dioses. Sí, uno O de sea, sus dioses, a el Daniel, Belsasar. Por eso fue que a él lo exacto. nombraron así. De hecho, no, estaba mirando Ujú, en los capítulos anteriores y decía ujú, como te va a nombrar Belsasar, dios de no sé qué. ujú, ujú. Sí, 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 es así. Y fíjate que Ok, ahorita, cuando ya vas a leer ahorita el versículo 17, esta fue la parte, y literal tengo acá escrito, mira, bueno, no se ve bien, pero dice como, no, no se wow, ve. lo amo. Porque es que, Ok, o sea, la respuesta de Daniel ante, o sea, bueno, pongamos a pensar, que nos digan ahorita, ok, si usted adivina eso, mejor dicho, lo voy a nombrar de ser gobernante, le voy a poner o el blin blin del reggaetón, le voy a poner, le voy a poner un blin blin, le voy a poner una ok. vestidura púrpura y mejor dicho, o sea, cualquiera se alborote y dice, sí, mejor dicho, ya, mejor dicho, Ujú, lléveme. Pero ajá. tan humilde y tan bonito fue este Daniel, aunque ya no era un niño, ¿no? Ya habían pasado más de 7 años, No, ya era mucho más. una Es muy personita posible grande. que haya pasado ya más tiempo. Ujú, Y la claro. respuesta de él en el versículo 17 para mí fue como, "Push". O sea, de verdad qué bonito, inclusive aún sabiendo todo lo que él era, todo lo que él hacía, todos sus dones, muy bonita la respuesta que él hace en el versículo 17. Vamos a ver qué dice. Dale. Daniel respondió al rey, Su Majestad,
guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Stop. Lo hizo tan poderoso. Okay. Yo quiero volver a recalcar esto porque dice, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. O sea, él venía así todo humilde, venga, ¿sabe qué? Yo le hago el favor y le interpreto lo que está escrito en la pared y todo, pero quédese con eso. O sea, Claro, claro, claro. es como, no sé, si a uno le dijera, venga, usted no puede hacer ese trabajo que yo no sé, y uno como, bueno, está bien, eso lo hago, no, pero lo voy a pagar tanto, no, quédese con eso, venga, yo le ayudo. Ujú. Hágame ese favor. Ahorita todo el mundo es, Sí, bueno, pues claro. yo le cobro, ¿y cuánto vamos ahí? No sé qué. Qué humilde, la Ujú. verdad, esta persona, me encanta, me encanta. Sí, es más, si lo queremos decir como, Daniel lo que estaba era traduciendo un mensaje de Dios, Sí. ¿no? Y lo estaba haciendo de manera gratuita porque sabía que eso no tenía nada que ver con que le pagaran a él. Ujú. Ahora podemos pensar que hoy en día cuántas personas que se abrogan tener, eh, ser los mensajeros de Dios y a veces se lucran de eso de una manera impresionante, ¿no? Ujú. Entonces dice, lo hizo tan poderoso, está hablando Daniel refiriéndose a Nabucodonosor de todo lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Wow. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Stop. Fíjate cuando dice acá, y recibió la mente de un animal. O Ujú. sea, ¿lo puedo tomar literal? ¿O a qué se refería de pronto recibir la mente de un animal? Porque, pues, o sea, sabemos de que obviamente no somos como los animalitos. Tenemos razón, tenemos, sí, o sea, tenemos conciencia de lo que hacemos. Y cuando dice acá Sí. mente de un animal, ¿qué? O sea, ¿lo tomamos literal ¿A qué te refieres? O sea, o sea, si lo sí, tomo porque él literal, ya no tenía razón, no tenía, o sea, la mente humana que podía racionalizar y demás, ya no la tenía. Por ese periodo de tiempo Dios le quitó la capacidad de poder pensar como un ser humano, oh, wow. ¿ves? Ush, Y por por eso 7 años. se comportaba con un animal, por eso se comportaba como un animal, como es, por eso se comportaba así, como un animal. O sea, literal no, era un animal. Por lo menos su mente sí, en la mente sí. Wow. Ujú. Ok, sigamos, continuamos. Listo. Ah, ok. 22. Oh, Belsasar, 22. Oh, Belsasar, usted es el sucesor. Usted es el sucesor del rey y sabía todo esto. O sea, le está diciendo pilas que usted sabe que su abuelo, bueno, su papá, su El pariente, antecesor. le había pasado todo esto. Y usted lo sabía. Pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario. Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Wow. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Bueno, la Reina Valera dice Uparsin.
Mene, Aquí Mene, dice, Tekel y Parsin. aquí dice Mene, Dime. Mene, Tekel, Parsin, sí. Sí. Ujú. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Espérate, Usted ha sido... Ok. perdón, en donde dice Mene, en el video no dice le ha puesto fin, sino que dice Dios ha contado los días del reinado de su majestad y les ha puesto un límite. O sea, como que, Ujú. porque es que digamos ahorita cuando dijiste fin, yo entendí como si ya se le hubiese acabado su reinado, sino que no sé qué es lo que quiere decir. ¿Quiere decir que ya se le acabó o quiere decir que tiene un límite en donde se le va a acabar su reinado? Sí, es más, sí, se refiere más al límite, tienes Ah, ok, razón, ok. más que fin, porque pues le ha puesto fin, pero no es como que hasta aquí llegó, sino que dice, ha determinado ahora que tiene un fin, ¿sí? O sea, le puso un Mm. límite, como dices. Tekel significa pesado. Tekel Usted significa, ha sido pesado. O sea, que yo puedo decir que estoy como muy tekel. No, mentiras. sí, a ver, Víctor Hugo. A veces sí, no. Tengo algunos amigos que están como muy tekel, la vida O puedo decir, sedentaria. uy, esa persona sí es muy tekel, es muy Está muy pesada. tekel, toca que se ponga a dieta porque lo veo tekel. Listo. Okay, pero bueno, oye, Usted ha entonces sido, ahí hay dos conceptos, porque tekel puede ser de que está muy pesada la persona que tiene un peso mayor, o pesada de que, uy, esa persona es muy pesada, como, no, no, no no, me no, no, gusta. no. Así empiezan los chismes. No, mentiras, no. No, pesado quiere decir que ha sido pesado, ha sido puesto en balanza. A eso es a lo que se refiere. Ha visto, eso tiene otro nombre, se ha puesto en prueba. Sí, exacto, ha sido probado, sí. Pero esta vez tiene que ver con peso, Entonces, ¿ves? espere, en prueba. Es que es para entender un poquito con mis palabras. ¿Sí? Ujú. Listo. Usted ha sido pesado en balanza y no dio la medida. O sea, le faltó Dice, pesito. y no Bueno, pesa lo que debería pesar, dice acá. claro. Ujú. O sea, no ha hecho lo que se esperaría. O sea, Que no es quien era. debería ser. Oh, ¿Sí? wow. Que se esperaría que fuera. Parsin o Parsin, ¿no? En arameo dice que es Pérez. Pérez, Pérez es un apellido, Víctor Hugo. No, pero con ese, Pérez. Significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Ahí hay Eso es otra lo que pregunta. significa. En el Mene, versículo mene. en el versículo 28 del capítulo número 5, allí se Ujú. refiere a la autoridad. ¿En dónde se refiere a la autoridad? ¿En Tekel, en Men o en Parsin? Porque fíjense que en el 28 dice, y ha sido entregado a medos y persas. Ahí viene mi pregunta. ¿Qué Ujú. significan medos? Los de Media, el reino de Media, se ¿De la llamaba Edad así. Media? No, 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 no. Los Medas, ¿Hay un reino que se llama Meda? no, se llama Media. Los Medos, así como, qué sé yo, iba a decir una tontería. ¿Y por qué no, Los Medos, no, mentira. por qué no decir los Estamos medos? melos, no, mentiras. ¿Cómo? Y en Parsin, Ujú. medos son los que vienen del reino de Media. Sí. Y Y los los persas. persas, los de Persia, Media y Persia. Y ahora mi pregunta, ¿Persia es un pueblo o qué? Es un imperio, fue un imperio, el imperio persa. ¿Has Igualmente escuchado los el de Golfo Media. Pérsico? ¿Cómo? Sí, sí, eso sí lo he escuchado. Ok, ¿qué ibas a decir? Que cuando dice el reino de Media, ¿ese reino de Media fue otro imperio? Sí, 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 fue uno de los que surgió de esta división, de este reino de Belsasar. Oh, ok, entonces ya estoy entendiendo. El reino de Belsasar, que en este caso él era el rey de Babilonia, hizo que se dividiera en dos, en el imperio del reino de Media y en el imperio Bueno, de Persia. no, no necesariamente como si esos no existieran antes.
Lo que pasa es que fue repartido, como dice ahí. Ese parsin significa dividido. O sea, el reino que antes pertenecía a Belsasar ha sido dividido en dos y dado a los medos y a los persas, que ya existían. No es que ahora se convirtieron eso, Ah, sino que, ¿sí? ya Y existía. ahora el imperio empieza a ser ya no más el imperio de Belsasar, sino el imperio de los medas y de los persas empieza como a tener mayor relevancia. Para entenderlo, cuando por haber gobernado mal, digamos, Nabucodonosor, independientemente de su personalidad tan loca y demás, él estaba gobernando de alguna manera bien. Y al final, pues obviamente se dio cuenta de que Dios era Dios y era el único Dios. Por andar en otras cosas, por burlarse prácticamente de Dios y de las cosas en los que su padre o Nabucodonosor había hecho bien, básicamente sucedieron esas tres cosas. Y una de esas es que se dividió su reinado y no tuvo ya gran relevancia su reinado, como lo fue con Nabucodonosor, sino que prácticamente la mirada de la gente se iba hacia a estos dos imperios. Claro, pero mira, vamos a pensar un poquitico antes de terminar los otros versículos que faltan. Pensemos un poquitico aquí entre nosotros hablando. O sea que de alguna manera esto pudo haber sido evitado. Sí, es que él pudo haber sido evitado que primero no hubiera hecho con las copas esas cosas. Y segundo, que él hubiese aceptado, o sea, ella sabía, porque acá dice, como que tú ya sabías lo que le había pasado a Nabucodonosor, Ujú. pues hubiese seguido Exacto, su ejemplo al final de, eso es. Ujú. o sea, él hubiese, Claro, ajá, es muy posible que a eso es a lo que se refiera con ese tekel, que es como que se esperaba más de usted. O sea, al usted porque soldado saber lo que perdido había no vale. pasado, ajá, fíjate que no te vi, exacto. Por eso, porque no sé, o sea, él sabiendo lo que le había pasado a su abuelo, O sea, a lo que me refiero es que Tekel también tiene que ver como que, o sea, soldado advertido. Ella estaba advertida de lo que había pasado con Nabucodonosor. Y se supone que si a uno le advierten cosas es pues porque uno debe andar en el camino correcto. Y este man, aún sabiendo lo que había pasado claro, con su antecesor, pues claro, obviamente se esperaba más, que no cayera en eso. sí, 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 sí. Es como, o sea, está relacionado con lo que ya le había sido revelado a él. Se esperaba que él procediera en conformidad a lo que ya sabía, ¿sí? O sea, que no fue poco que su abuelo dos veces tuvo un proceso en el que no conocía a Dios y luego lo conoció y en carne propia vivió el que era no reconocer a Dios y vivir como un animal y luego Dios le devolvió otra vez el sentido de su Humano. mente, su inteligencia y ahí se empezó a reconocer a Dios. O sea, imagínate que tu abuelo te cuente que vivió algo así y tú luego te hagas como la que La no vista le gorda. creo y empiezas a vivir como quieres y adorando otro tipo de Dios que no fue ese que tu abuelo te dijo, pilas, pilas porque a mí me pasó esto, esto y esto y esto por andar desconociendo quién era Dios realmente. Voy a hacer aquí dos anotaciones. Una súper chévere que dice Mayrita, dice, se pudo haber evitado si el corazón de Belsasar hubiese sido más dependiente de Dios, más íntegro, más entendido de la santidad de Dios. Claro, Eso por un lado. Y sí, por sí. otro lado, trayéndolo, obviamente, digamos que no estamos en un reino y no somos princesas de nada de esto, pero traigámoslo Ujú. a colación con términos de Ni ahora, en el momento princesos. de ahora. Ujú. Muchas veces, o sea, yo sé que eso de pronto no tiene mucho que ver, pero de pronto sí en cierta manera, y es que mmm, muchas veces, digamos, a nosotros, que somos jóvenes y apenas estamos viviendo la vida, muchas veces como que anulamos lo que nuestro pasado, digamos que nuestros papás, nuestros abuelos nos han contado algo tan sencillo de no se meta por ahí, no consuma estas cosas, mire que ya pasó, mire que tal cosa, yo ya probé eso, mamita, y mire cómo me fue a mí,
yo estuve en depresión, estuve, mejor dicho, a punto de morirme, mire que yo salí con esto del coronavirus, mire lo que me pasó, y todas esas cosas, y uno como que, pues en el pensamiento puede que haya sido similar el de este señor, como puede que no, pero muchas veces nosotros ignoramos esas cosas y mucha gente de pronto nos ha enseñado y nos ha dicho, desde que yo estoy con Jesús, desde que yo cambié mi vida con Cristo, todo eso cambió, yo mejoré, mire, te puedo dar testimonio de esto y lo otro, que es lo que muchas veces nosotros también le decimos a las personas de menos edad que nosotros, de uno decirle, yo ya viví eso, vieja, y más bien le digo esto, haga esto, pero uno a veces, como siendo joven o demás, uno es como que, eso le pasó a usted, eso no significa que me pase a mí, y cosas así, luego Ajá. sácate. Resulta que todos los consejos que nos dieron nuestros papás, o todo eso que nos han dado de alguna otra manera nuestros pastores, o los padres, los sacerdotes, o demás, que ellos de alguna manera han vivido mucho más que nosotros, y han tenido experiencias de pronto mucho más fuertes, que nos digan esto y nosotros, o sea, lo ignoramos. Yo creo que de alguna manera, pues Dios dirá como, ¿sabe qué? Pues yo esperaba más de usted, pero bueno, así igual la amo y lo quiero, pero pues esperaba más de usted. No sé, lo Severo saco como a discurso. colación. No, sí, 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 tienes razón. Y de hecho, los proverbios están llenos de esas advertencias de que uno escuche consejos, de que adquiera sabiduría, de que la busque más que a la plata, más que al oro, porque serán definitivamente tesoros mucho más valiosos, serán adorno a nuestra cabeza y demás, como dice Proverbios. Entonces, está bueno aprender no solamente de lo que nos pasa, sino sobre todo lo que les pasa a las otras personas para que no, o sea, para que caminemos, como se dice, sobre hombros de gigantes, de personas que ya tienen experiencia en eso. Ujú. Y fíjense que aunque Sí, sí. sea, lo podemos ver también acá, obviamente que no es el mismo ejemplo, ¿no? Pero muchas veces uno a veces dice, ay, pero es que su época es distinta a la mía. Pues sí, Ujú, pero, o sea, fíjense que esto sucedió antes que viniera Jesús. Y con un ejemplo así ujú. chiquitico, colocándolo en términos de ahora, en la realidad de nosotros, o sea, la experiencia de otras personas y el hecho de haber ya conocido la historia, como hay una frase que Ujú. dice, el que no conoce la historia Está obligado a está repetirla. obligado a repetirla, o sea, y Eso aún así, decía Simón Bolívar. conociéndola, nosotros como que nos hacemos la vista gorda. Y fíjense que algo que Claro. dice Mayrita acá, dice, no tuvo temor en su corazón por Dios cuando entendemos que temor a Dios es traducido en un respeto profundo por Dios y por todo lo que le pertenece a Él. Ujú. Versículo 29. Listo. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Wow. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Eso también Y Darío, lo leí, o sea, que fue otro señor quien lo mató. ¿cómo así? Dice, y Darío el persa se apoderó del reino. O sea, posiblemente pueden ser los persas que hayan matado a Belsasar para quedarse con el trono. Sí, 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 sí. Como se lo había dicho Daniel, pues como se lo había interpretado Daniel del grafiti. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Ay, Dios, digo acá es que es Tremendo. 32. Mira, algo impresionante. Ya llevamos tres reinos distintos, bueno, dos por ahora, ¿no? Dos gobiernos mundiales, y en esos dos gobiernos mundiales ha estado Daniel gobernando, o sea, el El de consejero Nabucodonosor y el presidencial de Belsasar. y el de Belsasar. Y luego veremos qué pasa con el siguiente. Tremendo, ¿no? Bueno, Carito, oras tú. ¿Listo? Listo, pues entonces nos fuimos los que quieran estar con los ojos abiertos, con los ojitos cerrados, como quieran estar en este momento. Y nos Ujú. fuimos con una oracioncita de cierre. Buenos días, Señor. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Dios. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por darme como esa personalidad de ser un poco curiosa con esto. Gracias, Señor, por la paciencia de Víctor.
Gracias a Dios por la vida de Mayrita. Gracias, Señor, por nuestras familias, Señor. Gracias por el internet, porque fue un hit. Gracias, de verdad, eso te lo súper agradezco. Gracias, Señor, porque independientemente del internet, de las redes sociales y eso, Señor, gracias, porque yo sé que tú permites que en algún momento lleguen muchísimas más personas, ya sea después de haber grabado esto. Señor, gracias, gracias porque tú permites que las redes sociales sean otra cosa más, que no sea todo lo que muestra el mundo, sino también que sirvan para edificar. Para eso es que estamos, no nos vamos a quedar callados, Señor. Gracias, Dios, porque tú permites esto. Gracias a Dios porque permites que podamos leer la Biblia juntos para de pronto no quedarnos con algunas dudas, sino Dios, gracias por la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo que nos das para estar aquí. Señor, gracias por la participación de las personas. Gracias, Señor, por la vida de todos nosotros. Te pedimos, Dios, de que sigamos con estas ganas de seguir leyendo tu palabra, de aprender mucho más. Y sobre todo, Dios, te bendecimos y te adoramos y siempre vamos a estar agradecidos por ti y obviamente por todas las cosas que eres capaz de hacer, Señor. Te agradecemos por un día más y te ofrecemos, Señor, esta semana que inicia hoy. Te damos las gracias, Dios, por nuestras familias, por nuestra salud, porque tenemos absolutamente todo lo necesario en estos momentos y nunca nos ha faltado nada, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos llenes de toda esa sabiduría que vos tienes, Señor, de aquí en adelante y, mejor dicho, te ofrecemos nuestra vida también. En el nombre tuyo, Señor, amén y amén. Amén. Listo, Vic. Muchísimas gracias. Carito. Nos vemos después. Gracias. Ok, listo. Chao. Un abracito. Dale.